Para nosotros es una emoción poder llegar a cualquier parte del mundo a través de nuestros lives. Así que bienvenido, quédate con nosotros y disfruta una palabra maravillosa. No te desconectes y por supuesto regálanos un like. Invita a alguien más, quédate. Con respecto a de dónde viene este concepto de primicias, diezmos y ofrendas, porque en la actualidad todavía tenemos muchas personas debatiendo este concepto, que no es meramente concepto ni ideología. Porque si fuese concepto e ideología, sería algo que proviene de mente humana. Pero entonces los conceptos y las ideologías que provienen del hombre son meramente humanos. Pero lo que proviene de Dios no es concepto, no es ideología, es doctrina. Y la doctrina es enseñanza. Entonces nosotros enseñamos lo que Dios mostró desde un principio. Y para que entendamos bien de dónde nace todo esto que hoy nosotros enseñamos como doctrina, primicias, diezmos y ofrendas, entonces tenemos que ir al inicio de todo. Y voy a hacer un recuento rápido y breve de cómo empezó todo. En el capítulo 11 del libro de Génesis, Dios decide escoger para sí un pueblo. Había creado al hombre, había creado a la humanidad, pero trágicamente la humanidad se desvió, tomando decisiones que trajeron consecuencias malas. Encontramos luego erigieron aquella torre llamada la Torre de Babel. Su alcalde era Nimrod. Su alcalde era Nimrod. Sin embargo, Nimrod y toda esa gente se desviaron con orgullo y con mucha prepotencia. Quisieron demostrarle a Dios que ellos eran poderosos. Y la Biblia dice que Dios confundió sus lenguas y los esparció por sobre la faz de la tierra. Entonces, desde ahí el hombre se desconecta de Dios y comienza a tomar decisiones propias que terminan llevándolo a cosas terribles. Pero Dios, en medio de esas decisiones de aquellas personas que los llevaban hacia el mal, Dios decide escoger para sí un pueblo. Y él llama y escoge a un hombre llamado Abraham. Y eso lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis, los últimos versículos. Entonces Taré procrea dos hijos, uno llamado Abraham y el otro Nacor. Abraham se casa con una mujer llamada Sarai. Nacor se casa con una mujer que se llama Milca. Milca tiene un padre que se llama Arán. Y Milca tiene un hermano que se llama Lot. Entonces ahora conviven Abraham, Sarai, Nacor su hermano, Milca su cuñada, y ahora Lot, quien era hijo de Arán, Lot, cuñado de Nacor. Pudiéramos decir entonces que Abraham era tío político de Lot. Por alguna razón, a
Taré, el padre de Abraham, and for one reason, Taré, the father Abram, escoge a Abraham, chooses Abram, a Sarai su mujer, and Sarah the wife, y a Lot, and Lot, y los saca fuera de la ciudad. and takes them out of the city. Se los lleva. And he takes them. Entonces fue Taré And it was Taré quien decide traer consigo a Lot who decides to take Lot with him, y a Abraham y a Sarai. and Abram and Sarai. Pero en el capítulo 12, But in chapter 12, entonces ahora Dios viene y le hace un llamado directo a Abraham. now God calls Abraham directly. En el capítulo 12, In chapter 12, versículo 3, verse 3, Dios le da una promesa a Abraham God gives Abraham a promise y le dice a Abraham, and tells Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir a ti. Abram, I'm going to bless you. Te voy a bendecir I'm tanto. going to bless you so much. La bendición será tan The grande blessing will be so great que aquellos que te bendigan a ti, that those who bless you, yo los voy a bendecir a ellos. I will bless them as Y well. aquellos que te maldigan a And ti, whoever curses you, yo los maldeciré a ellos. I will curse them. Para este momento, And for this, by this yo no moment, sé si Lot estaba ahí cuando Dios le soltó esa promesa a Abraham, I don't know if Lot was present when God released that promise. pero Lot hizo algo. But Lot did something. Lot dijo, yo me le voy a pegar a mi tío Abraham. He said, I'm going to get close to my uncle Abraham. Yo me le voy a acercar a mi tío Abraham. I'm going to get close to him. A donde vaya Abraham, Wherever he goes, yo voy a ir. I will too. No sé si habrá escuchado la promesa, I don't know if you heard the promise. pero si oyó la promesa, But if he heard it, Lot fue muy listo. he was very ready. Y Lot dijo, And Lot said, si este es el de la promesa, if this is the promise, a este me le pego yo. I'm going to get close to Yo him. voy a andar con el que trae la bendición. I'm going to be with the one who has a blessing. Y en eso Lot And that, fue inteligente. Lot was intelligent. Ahora viene Abraham Now Abram y comes, cuando Dios lo llama, and when God calls entonces ahora sale him, Abraham now Abram comes out con su mujer Sarai with his wife Sarai, y Lot se le pega. and then gets close to them. Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela God calls Abram and tells him to leave a la his tierra family donde yo te llevaré. and go to the land where I will take you. Y ahí vería Lot como pegoste. And there Lot was going with them. En el capítulo 13, In chapter 13, mire, yo quiero que vayamos al capítulo 13, look, I want us to go to chapter porque en el 13, capítulo 12, versículo 3, because in 12:13, bendeciré a los que te bendijeren I will bless to those who bless y you, a los que te maldijeren and maldeciré, whoever curses you, I will y curse. serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And all peoples on earth will be blessed through you. Dios le suelta la palabra de promesa a Abraham. God releases the word of promise to Abraham. Pero ahora en el capítulo 13, Now in chapter 13, mire lo que pasa. look at what happens. Versículo 5, permítame, versículo 2 Verse 2 del libro de Génesis capítulo 13. of Genesis 13. En el capítulo 12 se le da la promesa, In chapter 12, the promise is given. pero en el capítulo 13, versículo 2, But in 13:2, la Biblia dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham became very wealthy in livestock, silver, and gold. El momento que Dios le suelta la promesa a Abraham, The moment God releases the promises to Abraham, en el capítulo 12, in chapter 12, esa promesa venía acompañada that promise was coming with de riquezas en ganado, riches in livestock, en plata in silver, y en oro. and gold. Abraham se convierte, dice el versículo 2, capítulo 13, And in verse 12, en un hombre rico. a very wealthy man. Ok, si estamos hablando de primicias, ofrendas y diezmos, If we're talking about first fruits, tithes, and offerings, hasta ese momento Abraham no había ofrecido absolutamente nada. up to that moment, Abraham had offered absolutely. Sin embargo, ya era rico. However, he was already rich. ¿Cómo es que Abraham, sin ofrecer How is it that without Abraham y sin offering dar, and without giving, se convierte en un hombre rico? becomes a very wealthy man? Estamos en el tema cómo todo empezó. We're on the topic of how everything started. Hasta ese momento, And up to this moment, Abraham no había dado diezmos. Abraham had not given tithes, Abraham no había dado had primicias. not given first fruits, Abraham no había traído ofrendas. had not brought offerings. Hasta ese momento, Up to this moment, Abraham solamente había recibido una promesa. he had only received a promise. La promesa de que te voy a bendecir The promise of I'm going to bless y te you, bendeciré tanto and I will bless you so que much aquellos que te bendigan a ti, that those who bless you,
van a recibir bendición. will receive blessing. Y aquellos que te maldigan a ti, And those who curse you, yo los voy a maldecir. I too will curse them. ¿Qué llevó a Abraham What took Abraham, o qué convirtió a Abraham en el hombre más or rico what made Abraham the most wealthy de man ese tiempo? in that time? Sin sembrar, Without sowing, sin primicias, without first fruits, sin ofrendas without offerings, y sin diezmos. and without tithes. Lo que llevó a Abraham a hacerse rico, What took Abraham to be y wealthy, aunque esto le suene algo sencillo, and even though this sounds simple, el libro de Hebreos capítulo 11 the book of Hebrews 11 lo menciona y lo dice mentions and says que por la fe that by the faith Abraham creyó Abraham believed a la promesa que Dios le dio. the promise that God gave him. Lo que activa la promesa What activates a promise es la fe. is the faith. Escúchame. Listen. Lo que activa la What promesa activates a promise es la fe. is the faith. Si yo tengo fe, If I have faith, mi fe va a activar la promesa que Dios ya me dio. my faith will activate the Y promise si that vas a God gave aplaudir, me. aplaude mejor. Give him a mighty hand. Paso número 1 Step number 1 que llevó a Abraham a ser rico that took Abram to be rich sin tener que ofrendar, diezmar o ofrecer Without primicias. offering first fruits, Fue la fe. was the faith. La fe. The faith. Por eso la Biblia en Hebreos también dice That's why in the Bible in Hebrews it says que la fe that faith es lo que agrada a is Dios what pleases y God. que sin fe And that without yo no faith, puedo agradar a I Dios. can't please God. También la Biblia dice en The Hebreos Bible also says in que el Hebrews justo that the righteous vive por la fe. lives by faith. No me está oyendo. You're El not listening. justo The righteous vive por la fe. lives by faith. Abraham no vivía Abraham did not por lo live que él by veía. what he saw. Él vivía He lived por lo que él creía he believed que Dios le había dicho. that God had told him. Abraham creyó en esa palabra de God Dios believed into that y promise. por creerla, And by believing Abram, cuando Dios se la dio, when God gave that promise Abraham to era Abram, un don nadie. he didn't doubt. Abraham no tenía nada. He didn't have anything. Abraham apenas había agarrado unas cuantas vaquitas de su padre Taré. He had just obtained some cows from his father. Pero cuando Dios le suelta la promesa, But when God releases a promise, Abraham agarra aquella promesa he grabs that y promise la hace suya. and makes it his. Y aunque solo tenía 2 And vaquitas, even though he had 2 little Abraham cows, caminaba como que si tuviera 1000 he vaquitas. walked like as if he had 1,000 Aunque of them. solo tenía 3 And even ovejas, though he had 3 sheep, Abraham caminaba como que si tenía 100,000 ovejas. he would walk as if he had 100,000 of Abraham them. caminaba no por lo que He would veía, walk not by what he would see. Abraham caminaba por fe. He would walk by faith. La fe activa la The promesa. faith activates a promise. Finalmente, donde hay fe, And finally, where there is faith, hay obediencia. there is obedience. Abraham fue un hombre Abraham was a que man activó esa promesa. that activated that promise. Hebreos capítulo 11, versículo 32, Hebrews 11:2 versículo 33, and verse 33. dice de que aquellos hombres como Abraham That those men like Abraham alcanzaron promesas, that reached those promises, arrebataron esas they promesas. snatched those promises. ¿Cómo empieza todo? How does everything start? Con la fe. With faith. Toca al que esté a tu lado y dile: tu fe activa la promesa. And say your faith activates your promise. Porque de pronto decimos: Because suddenly then we Dios me say, está pidiendo, God is asking, pero yo no tengo. but I don't have anything. Dios quiere que yo le dé, God wants me to pero yo no tengo. have anything. Si nos vamos entonces a las historias de las viudas, If we then go to the stories of the a donde los widows, profetas eran enviados, where the prophets were sent, aquel profeta llega a la casa de aquella viuda that prophet arrives to that widow's house y le pide que le dé de comer a él primero. and asks for him to be fed first. La viuda le responde y le dice: ¿cómo te voy a dar a ti primero The widow says, how am I going to feed you first? si no tengo? If I don't have Lo anything, único que tengo the only thing I es un have poco de aceite, is a little bit of oil, es un poco de a harina little bit of para flour darle de comer a mi hijo. to give food to my Y si son. sobra un poquito, And if there's a little, yo voy a comer de eso I will eat from that. y de ahí nos moriremos. And then from there we'll die. El profeta le dice: me vas a dar a mí primero. The prophet says, you're going to feed me first. ¿Por qué cuando no tengo Dios me pide? Why is it that when I don't have anything, God ¿Por qué Dios asks? le declara una promesa a Abraham cuando no tiene nada? Why does God declare promise when Para Abraham ver doesn't si have Abraham anything? iba a despertar fe.
To see if Abraham would awake his faith. ¿Qué es lo que está provocando el profeta en la viuda? What is the prophet awakening Diga in the conmigo, widow? fe. Say with me, faith. Vamos, diga conmigo fe. Say with me, faith. Grítelo más fuerte, fe. Say it louder, ¿Qué es lo que faith. Dios está provocando este día en ti? What is God Toca al que provoking esté a in tu lado you? y Dios está provocando tu fe. God is provoking your faith. No tengo. I don't have Recién anything. está empezando el año. The year's just No me starting. han dado ni mi primer cheque. I haven't even received my A Dios first no le check. importa eso. God doesn't care Dios for está that. provocando tu fe. He's provoking your Dios lo que faith. está provocando es tu fe. He's provoking your Él dice faith. que Él te va a bendecir. He says he's going Él to dice bless que you. Él te va a enriquecer. He says he will make Él you dice wealthy. que va a venir mucho ganado. He says a lot of Él dice livestock que va a will venir come. mucha plata. A lot of Va a venir silver mucho will come. oro. A lot of ¿Lo gold will crees o no come. lo crees? Do you believe it or ¿Lo not? crees o no lo Do crees? you believe it or El not? primer paso es la fe. The first step is faith. Alguien me está oyendo en esta hora. Alguien me está someone oyendo en listening? esta hora. Lo que activó la promesa What activated the fue la promise fe. was the faith. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. And that's why Abraham is known as Porque the father cuando of no faith. tenía, Because when he didn't creyó. have anything, he believed. Porque cuando no había, But because there wasn't creyó. anything, he believed. Porque aun cuando no veía con sus ojos And naturales, even when he wouldn't see with his él natural seguía eyes, creyendo. he Yo te believed. pregunto hoy a ti, I ask you today, ¿estás creyendo lo que Dios ha dicho? are you believing what God has said? ¿Estás creyendo lo que Dios ha Are you dicho? believing what God has said? ¿Estás creyendo lo que Dios ha dicho? Are you believing what God has said? Entonces tú no te mueves por lo que ves. So then you don't move by what you're seeing. Tú no te mueves por lo que tienes. You're not moved by what you Tú te have. mueves por fe. You move by faith. Alguien me está oyendo en esta hora. Is someone listening to Tú te me? mueves por fe. You're moved by faith. ¿Cómo es que en el capítulo 12 How is it that in Dios chapter le suelta 12, la promesa? God releases a Y un promise? capítulo más tarde, And one chapter later, Abraham se convierte riquísimo. Abraham becomes very Ahí lo wealthy. dice. It says it there. Y la palabra categórica en el versículo 2, And in verse 2, pónmela por favor en la pantalla para que no crean que yo estoy inventando. Y Abraham era ¿qué? and Abraham was what? Rico. Very rich. ¿Qué dice? What does it say? Era. Rich. Acá lee, acá. Riquísimo. Very wealthy. Un capítulo nomás bastó. Just one chapter. Un capítulo bastó. Just one chapter Capítulo passed. 12 la promesa. 12 was a promise. Capítulo 13 riquísimo. 13, he was wealthy. ¿Por qué? Why? Por la fe. By the faith. Entonces, ¿cómo es que yo voy a pasar tantos años siendo pobre? So how is it that going to be many years being poor? ¿O cómo es que yo he pasado tanto tiempo estando siempre limitado? Oh, how is it that I've been limited for many years Por tu falta de fe. due to your lack of faith? Lo primero que se tiene que activar The first thing that needs to be activated ti in you es la fe. is the faith. Para que la fe So that the faith activa en ti, be activated in active you, la promesa de Dios. activate the promise of Tú God. tienes que creer. You need to believe. ¿Estamos acá? Are we here? A mí me vas a dar de comer primero, le dijo el profeta a la viuda. The prophet told the widow, you're going to feed me ¿Qué es lo que el first. profeta estaba despertando en la viuda? What was the prophet activating the widow? Póngase de pie rápido, vamos, Stand to póngase your de feet, pie quickly, rápido. quickly. Toque a 5, toque a 6 y dígale tú necesitas fe. Vamos. Touch 5, touch Toque a 6, 5, toque a say you 6 y need dígale faith. lo que tú necesitas es fe. Say what you need is faith. Corra. Lo que tú necesitas es fe. What you need is faith. Regrese a su silla. Go back to your chair. Dios le da sus papeles a aquel. God gives the documents to Dios le those da sus papeles a aquella. and gives the documents to the other over Dios le there. aumenta el salario a aquel. Increases the salary Dios le over aumenta here. el salario a aquella. Increases the salary over Porque ahí here. hay fe. Because there's ¿Y faith. qué está pasando conmigo, Señor? What's happening with me, Es Lord? que Dios te está pidiendo cuando no hay. It's because God is asking para what there activar isn't tu any fe. to activate your Si faith. activa tu fe, If your faith se is activan las activated, promesas. the promise is Se activan activated. las promesas, If the promises are bajan las activated, riquezas. the Alguien riches está come oyendo down. en esta hora, Dios Is mío. someone listening? Alguien está oyendo en esta hora. Is someone listening? Aquella mujer That woman tuvo que superar had to la overcome condición que veía. the conditions she Su was. condición era limitada. Her condition was limited. No había aceite, There was no oil. no había harina. There was no flour. Pero aquella mujer tomó la decisión But that woman took the y decision. dijo, si el profeta She said, if that me está prophet pidiendo que le dé al primero, is asking me to feed es porque him Dios first, tiene algo más grande para mí. it's because God has something Si greater el for me. profeta está pidiendo algo If the prophet is y asking Dios for me está something, pidiendo algo, and God is es asking porque Él me, tiene algo más grande para it's mí. because he has something greater for Así me. que aquella viuda So that widow va y prepara
goes and prepares aquella torta, aquel pan, that bread, le echa el aceite, puts the oil, agarra la harina grabs the flour, y le sirve and serves el pan al profeta. the bread to the prophet. Le lleva el pan And she takes him the porque bread la fe te lleva a ser obediente. because the faith takes you to be La mujer obedient. actúa en obediencia. The woman took obedience. Cuando ella va de camino When she's on her way, en obediencia, in obedience, por fe, by faith, a llevarle el pan al profeta, by taking the bread to the prophet, ese caminar in that walk, provocó que Dios, provoked that God, aquí donde estaba el aceite there where the oil y aquí was, donde estaba la harina, and where the flour se was, multiplicara. for it to be multiplied. Ella obedeció porque creyó, She obeyed because she y believed. mientras ella obedecía y caminaba, And meanwhile she obeyed el and walked. aceite se le The multiplicaba, oil was multiplied. la harina se le multiplicaba. The flour was multiplied. Cuando ella regresó, When she came back vuelve a ver el aceite and goes to see the y oil, es como que ella ni lo tocó. it's like that she never touched Vuelve a it. ver la harina She sees the flour. y ella dice, pero aquí no ha pasado nada. And she said, well, nothing Voy a happened hacer here. otra. I'm going to make another. Prepara otra. She prepares Se la da another. a su hijo. She gives her son. El aceite no escasea. The oil La is harina not no se lacking. acaba. The flour is not Regresa empty. She comes back. y el aceite sigue intacto. And the oil isn't La touched. harina sigue intacta. The flour Así is que ella se intact. prepara otro And she prepares another. y ahora ella come. And now she eats. Pero las cosas siguen But igual. the things remain Dios the same. seguía multiplicando el aceite God is y multiplying Dios the oil seguía multiplicando la harina and continue multiplying por la the fe flour. que había en ella By the faith y that la was in her. obediencia a su fe. And the obedience to her faith. En un solo capítulo, In one single chapter, Dios enriqueció a Abraham. God made Abram wealthy. ¿Y qué dijo Lot? And what did Lot say? De aquí me agarro. I'm holding on to this. Ojo, ¿de quién te estás agarrando tú? Who are you holding on to? Porque dime con quién andas. Because tell me who you're with, who Te you diré hang out quién with, eres. and I'll tell you who you are. Todos tus amigos son unos pobres incrédulos que no creen. How many friends of yours Y are esos son tus unbelievers? amigos. And those are your friends. Los que critican los diezmos, las ofrendas y las primicias. Who criticize its first Y esos fruits son and tus offerings. amigos. And those are your friends. ¿Cómo andas tú? How are you? Andas como barril sin fondo. You're without any funds. Ten cuidado con quién tú te juntas. Be careful who you hang out Ten with. cuidado con quién tú Be hablas. careful who you speak Ten with. cuidado quiénes son tus alianzas y tus Be asociaciones. careful who your alliances are. Porque cuidado, Because careful. en este caso Lot In this case, Lot. lo dijo, Lot said, hey, Dios le dio una promesa a Abraham God gave Abram a que lo iba a promise hacer rico. that he was going to make him wealthy. Yo me le pego. I'll get stuck with him. Pero escucha ahora esto. But now listen to this. Aquí hay una tremenda, diríamos, un poco controversial, There's a small No es la palabra. controversial- That's not the word. pero a diferencia de Abraham y Lot, But in difference of Abram and Lot, ¿qué pasaba con Lot? what would happen with Lot ¿Qué pasaba con Abraham? and what happened with Abram? La fe de Abraham Abram's faith había activado la promesa, had acted promise. pero Lot But Lot no tenía el mismo concepto. didn't have the same concept. Lot no tenía la misma fe. He didn't have the same faith. Lot vivía Lot lived de lo que su tío le daba. by what his uncle would give him. Lot vivía Lot lived a costillas by what? de la bendición que Dios le mandaba a Abraham. The blessing that God will send Abram. Entonces Lot era como, perdón que diga esto, And Lot was, pero era como un chinche, but he was like a tick. era como una garrapata He was like a tick pegada that was stuck al que tenía la bendición. to those that had the blessing. Ten cuidado Be careful, porque hay muchos chinches que se te pegan. because there's a lot of those that get stuck to you. Ten cuidado Be careful, porque hay muchas garrapatas que se pegan, because there's a lot of ticks that que get solo stuck, quieren absorber la bendición que tú tienes, that only want to absorb the pero no comparten tu fe, the blessing that you have, but don't no share the comparten faith. la misma They obediencia. don't share the same obedience. Y ese era Lot. And that was Lot. Y lo vamos a ver cómo termina. And we're going to see how that ¿Cómo es ends. posible que Lot, How is it possible that Lot, que vivía con Abraham, that lived with Abram, compartía con Abraham, that was shared with Abram, hermanos, recibía las bendiciones por he Abraham, would receive the blessings through no Abram. tenía la misma fe? He didn't have the same faith. Aún así, Even so, en el capítulo 13, in chapter 13, entonces Dios bendice a Abraham tanto so God blesses Abram so much que por consiguiente bendice a Lot.
That by following he blesses Lot. Y ahora Lot Now Lot es rico igual que Abraham. is rich like Abram. Tiene las mismas riquezas, He has the same riches, pero están teniendo problemas. but they're having issues. Y la Biblia dice que los criados de Lot And the Bible says that the servants of Lot tenían problemas con los criados de Abraham. had problems with the servants of Abram. Porque donde no hay fe, Because where there is no faith, siempre van a haber problemas. there will always be problems. Donde no hay fe, Where there is no faith, siempre van a haber contradicciones. there will always be Yo contradictions. quiero pensar por un momento cuál era el problema entre los criados. And I want to believe for a second what the problem was. Los between the criados de servants. Abraham The servants of Abram eran criados de fe. were servants of faith. Los criados de Lot The servants of Lot, eran criados carnales. they were fleshly servants. Eran criados que todo era materialismo. They saw everything materialistic. Porque ese era el espíritu de Lot. Because that was Lot's spirit. El espíritu de Lot era materialismo. Lot's spirit was materialistic. El de Abraham era fe. Abram's was faith. Fe Faith fue lo que llevó a Abraham a enriquecerse. was what took Abram to be wealthy. Pero el materialismo But the materialistic fue lo que llevó a Lot a separarse de is la what fe de took Abraham. what took Lot to be separated from Abram's Escúchame faith. bien lo que estoy diciendo y ponle mente a esto. And listen to what I'm saying. La fe de Abraham Abram's faith lo enriqueció. rich made him rich. El materialismo de Lot Lot lo separó. him from that. ¿Me estás escuchando? Are you listening? Abraham lo enriquece su fe, Abram is rich by his faith, pero a Lot but Lot, su materialismo his materialistic lo things separa separates de him su bendición. from his blessing. Y una vez que Lot se separa, And once Lot is porque separated, ahora los criados because now the servants querían hacer las cosas con el mismo espíritu de Lot. wanted to do the things by the same Los spirit criados of de Lot. Lot. No es que servants. nosotros tenemos este lugar. No, it's that we have this place. No es que aquí mi amo dice que esto. No, it's because my Y los master criados says, de Abraham. and Abram's servants, No, es que nuestro Padre Celestial, is that our heavenly Father, Jehová Rafa, the Lord Rapha, Yahweh, Yahweh, Él dijo que esto era nuestro. he said, this is ours. No decían los criados de Lot. Lot's servants would say, Es que ya no, nosotros conquistamos y esto es nuestro. is that we already conquered and this Y is la guerra ours. por territorios. And the war for territory. Unos aferrados a la promesa de Dios, Some holding on to the promise of God, pero otros aferrados al materialismo, and others holding on to the materialistic, los llevó a romper relación. took them to break relationship. Lo materialismo The materialistic no puede caminar de la mano con la not fe. walk hand in hand with faith. El materialismo es una The cosa, materialistic is one thing, la fe es otra. faith is another. Si tú caminas con el materialismo, If you walk with materialistic, el materialismo te va a dividir, te va a separar de la it fe. will separate you, divide you from faith. Pero si tú caminas con la But if fe, you walk with the faith, la fe te va a prosperar. faith will prosper La fe you. te va a bendecir. It will bless La you. fe te va a multiplicar It will multiply. como lo hizo con Abraham. Like how it did with En Abram. el caso de Lot, In Lot's case, Lot se materializó. Lot became materialistic. Comenzaron a tener They problemas. began to have problems. ¿Por qué? Why? Porque qué triste es andar con una persona Because outside is it to be with a que no person comparte la misma visión. that doesn't share the same Qué vision. triste es andar con una persona How sad is it to be with a que no person comparte el mismo sentir. that doesn't share the same feeling? Qué triste es andar con una persona How sad is it to be with a que no person comparte el mismo that amor. doesn't share the same love? Tenga cuidado con eso. Be careful with that. Usted tiene que asociarse a personas You need to be associated with que people tengan la misma visión que tú tienes, that have the same vision as que you. sientan lo que tú sientes, That feel what you que feel. amen lo que tú amas. That ¿Alguien me love está what you oyendo en love. esta hora? Is someone listening? Usted tiene que tener cuidado con quién usted se asocia, You need to jovencita, be careful who you associate yourself. jovencito, ¿dónde están? Young lady, young man, Que de where are pronto you? te está trayendo una persona, That suddenly a person de is pronto te attracting está you. trayendo alguien. Someone is attracting Ten you. mucho cuidado, Be very careful. porque si esa atracción that attraction es por asunto carnal o material, is because of fleshly or material eso no va a durar, eso se va a dividir. that will not last, that will be divided. Pero si es But espiritual, if it's spiritual, lo espiritual te lleva a buscar a the Dios. spiritual will take you Lo to seek espiritual God. te acerca a It Dios. draws you close Y to eso God. trae bendición abundante sobre tu vida. And that brings abundant blessing over your Tenga life. mucho cuidado con quien usted se asocia. Be careful who you De associate pronto yourself with. escuchas comentarios de personas, comentarios negativos. Suddenly you hear negative comments.
Yo ya estoy viendo esto así. I'm seeing this Yo ya way. estoy viendo esto por acá. I'm seeing it this way. Mire, mi señor Lot. Look, Esos de Abraham son bien problemáticos. those of Abram are very A mí problematic. no me gusta cómo ellos I don't piensan. like how they think. Ten cuidado cuando escuches comentarios como Be esos, careful when you hear comments porque like that. vienen de gente carnal. Because they come with people from flesh in their Vienen flesh. de gente They come from carnal. the people in their flesh. Y si tú los escuchas y les haces caso, If you listen to them, te van a separar de lo que es tu bendición. separate you from your blessing. Fueron los It criados was the servants los que separaron a Lot de that Abraham. separated Lot from Abram. Y Lot Lot de pronto es confrontado por Abraham. then is confronted by Y Abram. Abraham le dice a Lot, mira, no podemos seguir así. And Abram tells Lot, look, we can't continue. Tenemos que solucionar esto. We need to solve this. Escucha lo que hace el hombre espiritual. And look at what the spiritual man El does. espiritual no saca ventaja. The spiritual man doesn't take El vengeance. espiritual no anda buscando cómo verse él, que es el que está sacando la ventaja a algo. And he's not seeing how he can take Porque el advantage of things. espiritual Because the spiritual sabe que no depende de ventajas, de treques, de suerte. No. Sabe que depende de that they don't Dios. depend on luck, but they depend on God. Abraham sabía Abram knew que a donde Dios lo pusiera, that where God would place era him, Dios quien lo iba a enriquecer. it was God who would A make him donde rich. Dios lo Where llevara, God would take era him. Dios quien lo iba a It bendecir. was God who would bless him. No se trataba de la It tierra, wasn't about the land no se trataba de los árboles, It wasn't about the no se trees trataba de la llanura. or about the livestock. Era Dios. It was God. A donde él fuera, Wherever he'd Dios go, lo iba a bendecir. God was going to Porque bless esa him. era la fe de Abraham. Because that was Abram's faith. Entonces viene Abraham y le llama a Lot y le dice, tenemos que separarnos. So Abram calls Lot and says, we need to Pero ahora el separate. hombre espiritual le dice, escoge tú. And now the spiritual man says, you ¿A dónde choose quieres irte? where you want to go. A donde tú te vayas, Wherever you want to yo go, me iré al lado contrario tuyo. I will go on the contrary side. El camino que tú The agarres, path that you take, yo agarraré el camino contrario I'll al tuyo. take the contrary path of Así yours. que viene el hombre carnal, So the fleshly man comes. el hombre movido por el materialismo. The one after materialistic Se things. para y ve, He stands and looks. y a lo lejos mira la llanura, And from afar he sees a mira el césped verde, He sees a green. mira las montañas llenas de He sees árboles, the mountains full mira of trees. ríos que pasan por ahí. He sees rivers that go by. ¿Y qué dice Lot? And what does Lot say? Ese es mi lugar. That's my place. Lo que le quedaba contrario What was on the contrary a eso que Lot veía to what Lot was era el seeing desierto, was the desert, era la arena, was the sand. no había árbol, There was no trees. no había montañas con There was árboles, no mountains with era trees. seco. It was dry. Lot Lot no le dejó otra opción a Abraham didn't leave Abram another más que option escoger lo contrario a lo que él ya había escogido. but to choose the contrary of what Pero he had vuelvo a already decir esto, chosen. But I'm going to say el this hombre again. espiritual The spiritual man puede estar en el desierto can be in the y en el desert. desierto Dios lo va a and prosperar. in the desert God will Puede prosper. estar en la sequedad It can be in the y en la dryness. sequedad Dios lo va a And bendecir. in the drought God Puede will estar bless. en una cueva, They can be in a pero cave. en esa cueva Dios mandará ángeles que le den de But in comer. that cave God will send angels to feed them. Así que a Abraham no le importa. So Abram doesn't care. El hombre materialista The materialistic escoge man la llanura. chooses the fullness. ¿Cómo es posible How is it que un possible hombre que vive con un hombre tan bendecido, that a man that lives with a blessed con un man, hombre que era de tan grande fe, a man of great faith, termina equivocándose ends up making a mistake por no compartir by not sharing los mismos the ideales? same ideologies? Lot Lot no tenía el mismo Dios de Abraham. didn't have the same God as Abram. Vivían en la misma casa, They lived in the same house. compartían el mismo techo, They shared the same roof. pero no compartían al mismo Dios. But they didn't share the same God. Lot Lot no tenía la misma fe que Abraham, didn't have the same faith as Abram. por lo cual Therefore, no tener la misma fe de Abraham not having the same faith as lo Abram llevó a su fracaso. took him to his Y failure. viene el primer fracaso para Lot. And the first failure Y comes lo for Lot. encontramos en el capítulo 14. And we find it in chapter 14. Escúchame bien. Listen to me well. En este capítulo 14 In this chapter 14, descubrimos que Lot, we find that Lot, al decidir irse por la llanura, by going after the fullness, extiende sus tiendas, he extends out his tents, extiende sus casas extends out his houses, y llega hasta una ciudad llamada Sodoma. and reaches a city called Sodoma. Estando ahí en Sodoma, And being in that city, Sodoma, Gomorra,
y otros reyes Sodom, Gomorrah, and other kings comenzaron a tener problemas con 5 reyes. began to have problems with 5 other kings. Estos 5 reyes comienzan a hacerle la guerra a Sodoma y Gomorra. And these 5 kings began to make war towards Ahí Sodom está and viviendo Gomorrah. Lot. And that's where Lot is living. Pero de pronto se levantan 4 naciones But poderosas then 4 nations rise up contra 5 naciones. against nations. Y eso lo encontramos en el capítulo 14. And we find that in chapter 14. En el capítulo 14 In chapter 14, encontramos entonces we then find que ahora hay 5, versículo 9. verse 9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, This is against Chedorlaomer, king of Elam, Tidal, rey de Goim, Tidal, king of Amrafel, rey de Sinar, Amraphel, king of y Shinar, Arioc, rey de and Elazar. Arioch, king of Elazar. 4 reyes contra 5. Kings against 5. 4 reyes 4 kings que reciben a 5 reyes. that receive 5 of them. Estos 5 reyes, These 5 kings, ahí estaban los de Sodoma, that's the ones of Sodom, los de Gomorra the ones of Gomorrah, y 3 más. 3 more 5 reyes 5 kings que se levantan contra 4 reyes. that rise up against 4. En medio de todo ese territorio In the midst of all that territory, está el materialista. the materialistic one is Ahí there. no estaba Abraham, Abram's not there porque el hombre espiritual because the spiritual man sabe escoger knows how to choose cuando tiene fe. when they have faith. El hombre espiritual The spiritual man prefiere un trabajo que aunque gane un poquito menos, prefers a job even though they earn a no little le less. estorbe con venir a la iglesia. It doesn't get in the way of coming to church. El hombre espiritual The spiritual man prefiere ganar un poquito menos prefers to win a little y less dejar un trabajo, and leave their pero job, no faltar a la iglesia y menos a Dios. but not less El of hombre God. espiritual The spiritual man sabe escoger, knows how to choose, pero el carnal, but the one in their flesh, el materialista, the materialistic le one, mete más they horas, put in more hours, 3 trabajos, 3 jobs, overtime, overtime, part-time tiempo y extra, todo all of that, con tal de ganar más. as long as they win more, Hace a Dios a un lado, and they put God to se the aleja side, de Dios, they draw away from deja la God, iglesia, they leave church, deja de asistir. they, Fue lo que le pasó a Lot. that's what happened to Lot se separó Lot was y separated, terminó el problema. and he ended up in ¿De problems. qué le sirvió todo What did him lo any que good? había logrado? What he had accomplished. ¿De qué le sirvió las What riquezas? did the riches serve Si him ahora en el for? capítulo 14 If now in chapter 14 entran los enemigos, the enemies enter, los 4 the 4 derrotan a los 5, defeat the 5. derrotan a Sodoma, They defeat Sodom, donde vivía Lot. where Lot lived. Y escúcheme, And listen, agarran a Lot they get Lot y a su familia and his family, y se los llevan como esclavos. and they take him as slaves. Y agarran todas las cosas de Lot, And they get all of Lot's things. todo por lo que él había trabajado, Everything he had worked todo for. por lo que él había sudado, Everything he had todo sweated por lo for. que había dejado su pedazo de pellejo ahí, Everything for. y se lo roban. And they take it from him. El materialista The materialistic termina perdiéndolo todo, ends up losing pero it el all. espiritual But the spiritual, está tranquilo en Mamre, aleluya. they're at ease. Abraham ya estaba en paz, Abram was at peace, tranquilo. chilling. Sus vacas se producían, se multiplicaban más. Everything was Su multiplied. plata se multiplicaba His más. money was multiplied. Su oro se multiplicaba Silver and más. gold were multiplied. Y Dios lo bendecía And más. God will bless him more. Mientras aquel materialista Meanwhile, the ahora está materialistic metido en problemas. is now in problems. Lo perdió todo. He lost it all. Ten mucho cuidado con el materialismo. Be very careful with the materialistic. Si este If 2026 this 2026 quiere ser próspero, you want to be prosperous, ponga a Dios número 1 en su vida. put God number 1 in Que your Dios life. sea número 1 en tu vida. May God be number 1 ¿Por in qué your hacemos life. primicias? Why do we do first fruits? Ahora lo vas a entender. Now you'll understand. Porque consagramos lo primero. Because we consecrate the first. Porque Él se merece lo primero. Because he deserves the first. Él se merece lo primero. He deserves the first. Él se merece lo número 1. He deserves the number No lo 1. 2, no lo Not 3. 2, not 3. Lo que viene como aspecto número 2 What comes as aspect number 1 es migaja para Él. it's for him. Dios pide lo número 1. God asked for number 1. No lo 2, Not 2. no lo 3, not 3, no lo 4, not 4, lo número 1. but number 1. Hazle así al que esté a tu lado y dile, esto es lo que Dios está pidiendo de Go ti. like this to the one sitting next to you and say, this Vamos, is dígale, what esto God es lo is que Dios asking está for. pidiendo de ti. This is what God is asking from Entonces ahora dígale esto, dígale, no le traigas a Dios migajas. you. Now tell the one next Vamos, to you, dígale, no le traigas a Dios don't migajas. bring God the crumbs.
Entonces Lot pierde todo So then Lot loses everything por su materialismo. for his materialistic. Ahora, ¿qué hace Abraham? Now what does Abram Le do? llega la noticia The news reaches y le to dicen him, a Abraham, and they tell a Abram, tu sobrino your nephew, lo acaban de agarrar los 4 reyes the 4 kings just got que him, vencieron a los 5. that defeated the 5. 4 reyes 4 kings vencieron a 5 reyes poderosos. that overcame 5 powerful Y al caer kings. los 5 reyes poderosos, And once the 5 fell, cae Lot también. Lot also falls. Allá se lo llevan esclavo, They take him as a slave, él, a su mujer y a sus hijos, him, his wife, and his children, a toda su familia. all his family. Y todas las cosas materiales de Lot And all of Lot's things, las perdió. he lost them. Por eso es tan importante consagrar lo que hoy yo tengo That's why it's very important to consecrate what I y have darle a Dios lo número 1. and give God number 1. Porque cuando yo sello y le doy a Dios lo número 1, Because when I seal and give God hago number un 1, pacto con Dios. I make a covenant with him. El mal no tocará mi morada. The evil will not touch my Yo dwelling. reprenderé al devorador de tu I casa. will rebuke the devourer from your home. Sanaré tu I tierra. will heal your land. ¿Cuándo? When? Cuando yo lo pongo a él como número 1. When I put him as number 1. Ahora viene Abraham. Now Abram comes. Escúchame, son 4 reyes Listen, there are 4 kings que derrotan a 5. that defeat 5. 4 derrotaron a 5. 4 defeated 5. Imagínate qué tan poderosos eran esos 4 Imagine how powerful those que 4 were derrotaron a los 5. that defeated the 5. Y ahora viene Abraham Now Abram y comes. se da cuenta que estos 4 poderosos And he realized that these 4 se han llevado a su sobrino Lot. have taken his nephew ¿Y Lot. sabes lo que hace Abraham? And you know what Abram does? Reúne un ejército. He gathers an army. ¿De cuántos crees tú que era el ejército de Of how Abraham? many were the army of Te Abram? estoy do you hablando de 4 think? I'm reyes, talking about 4 kings, 4 imperios, 4 empires 4 gobiernos 4 governments que destruyen a 5. that destroyed 5. La Biblia no habla de números de cuántos soldados habían en esa batalla. The Bible doesn't speak about how many armies Pero yo were quiero in that pensar que eran más de uno, 12,000, 13,000, 15,000, 20,000. battle. But I want to think that there were more than 12, 13, 14,000 soldiers in there. ¿Y sabes cuántos agarra Abraham para ir detrás de esos 4 reyes? And do you know how many Abram grabbed to go after those 4 kings? 318 318 que no eran ni soldados, that weren't even soldiers. eran familiares de él. They were family members. Era el que sacaba la basura, They're the ones that would take out the trash. era el que limpiaba la casa. It's the one that would clean the house. A ver tú, Let's see. ven para acá. Come here. Y aquel hermano con la escoba todo tembloroso. And the one with the broom all Vamos a trembling. pelear. Let's go fight. Yo, Me? sí, Yes. tú. You. Pero si yo no sé, But I don't even know how. me corto la cebolla, I just cut the onion. me corto un dedo. Imagínate, eso era una espada. Imagine 318. 318. No tenían habilidad de guerreros. They didn't have the ability No like sabían warriors. usar armas. They didn't know how to use Oh, weapons. pero tenían la fe de Oh, Abraham. but they had Abram's faith. Porque Abraham era un hombre de fe. Because Abram was a man of Y a sus faith. criados les había enseñado a confiar en Dios, And they had taught no en las armas, how- no en lo que los ojos naturales ven. Eso fue lo que Abraham inculcó en sus siervos. That's what Abram put on his servants. Fe. Faith. Si no sé cómo pelear, If you don't know how to fight, si no sé cómo defenderme, if I don't know how to defend, si yo no sé cómo le voy a hacer, if I don't know how I'm going to do más it, te vale que tengas fe. you best have faith. Si no sabes usar un arma, If you don't know how to use a si weapon, no sabes de matemática, if you don't know about math, si no sabes cómo hacer taxes if you don't know how to do y debes taxes, $30,000 al and you IRS, owe the IRS 30 más te grand, vale que tengas you better fe. have faith. Porque donde la capacidad humana no Where funciona, the human capability la doesn't fe sí funciona. function, does function. La fe Faith fue lo que llevó a aquellos 318 is what took those 318 a decir, to say, no importa, doesn't matter. estos 4 poderosos vencieron a estos 5. These 4 powerful overcame these Nosotros 5. los vamos a vencer. Well, we will overcome them. La fe. Faith. 318 de 318 los criados de Abraham, of Abram's familiares servants, de Abraham, family members of y Abraham. se van. And they were. ¿Y qué pasa? And what happened? Dios los respalda. God backs them up.
No es con números. It's not with numbers. No es con espadas. It's not with No es con ejércitos. swords, and it's not with Es armies. con el poder de Dios. It's with the power of God. No es por el mejor abogado que contrataste. It's not by the best lawyer you Es por el contracted. poder de Dios. It's by the power of God. No es por una ley migratoria. It's not by a Es law. por el poder de Dios. It's by the power of God. No es por la administración actual. It's not by the current Es por el administration. poder de Dios. Se quedaron It's by the dormidos. Qué power of barbaridad. God. Llegan They arrive y arrasan con los 4 reyes. and they go against the 4 kings. 318 hombres 318 sin men experiencias en armas. without experience. No tenían entrenamiento de ejércitos. They didn't have training. No eran soldados diestros. They weren't soldiers. Pero agarraron esos 318 a los 4 reyes. But those 318 grabbed the 4 Y kings. no solamente, hermanos, los atacaron, And not only did they attack los them, persiguieron. they followed them. Los hicieron huir, pero iban detrás de They made them ellos flee, but they went after them hasta que los mataron. until they were killed. Escucha ahora. Now listen. Una vez que los matan, Once they were killed, rescatan a los reyes, they rescue the kings. rescatan a Lot, They rescue Lot, el materialista. the one who's after materialistic Y things. no solamente le rescatan a Lot, And not only do they rescue pero Lot, rescatan todas las cosas materiales que él había perdido. but they rescue all the things he had lost. ¿Quién le rescató las cosas materiales a Lot? Diga conmigo la fe. Say, the Vamos, faith dígalo was the más one- fuerte, la fe. Say faith was the one that rescued his ¿Quién lo things. llevó a perder? El What to- materialismo. What took him to lose was ¿Qué the lo llevó a materialistic ganar? things. What took him to win? Ay, Dios mío. ¿Qué lo llevó a ganar? What took him to win? ¿Qué lo llevó a perder? What took him to lose? ¿Qué lo llevó a ganar? What took him to win? Porque fue Abraham con 318 llenos de fe Because it was Abram with 318 full of faith que le rescatan todas sus cosas materiales that rescued all his materialistic things. a Lot. Lots. Ahora mira lo que pasa y con esto voy a cerrar versículo 17. Now look at what happens, and I'll close with this, verse 18. Entonces, ¿cómo empezó todo esto de diezmos, ofrendas y primicias? So how did this all start with this tithes, offerings, and first fruits? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Verse 18. Entonces, Then Melquisedec, Melchizedek, rey de Salem king of y Salem, sacerdote del Dios Altísimo, and the priest of the Most High, sacó pan y vino. brought out bread and wine. Recuerda que hasta ese momento ya Abraham es rico, Remember, by this moment, Abram's already rich, pero aún no había ofrecido. but he had yet not offered. Recuerda que hasta ese momento lo que le trajo prosperidad a Abraham Remember, what brought prosperity to Abram fue la fe, was the faith, pero aún no había ofrecido nada. but he had yet not offered anything. ¿Cuándo es que Abraham ofrece? When is it that Abram offers? Número 1, Number 1, un encuentro con el rey de Salem. an encounter with the king of Salem. Diga conmigo, un encuentro con el rey de Salem. Say, an encounter with king of Salem. Dile al que esté a tu lado, tú necesitas un encuentro con el rey de Salem. Say, you need an encounter with the king of Salem. Esto de las primicias, diezmos y ofrendas This, the first fruits, tithes, and offerings, es un asunto de un encuentro con el rey de Salem. is about an encounter with the king of Hasta que Salem. tú no tienes un encuentro con el rey de Salem, Up until you don't have an encounter with the king tú of no tienes Salem, la revelación de las primicias. you don't have the revelation Tú of no the first tienes la fruits. revelación de los diezmos. You don't have revelation of Tú the no tienes la tithes. revelación de las ofrendas. You don't have revelation of the Tú tienes que offerings. tener un encuentro con el rey de Salem, You need to have an encounter with the ¿Qué es king of Salem? Salem. What is Salem? de donde proviene la palabra shalom, Is where the word shalom ¿Qué es comes from. shalom en hebreo? What is shalom in paz. is peace in Hebrew. Entonces, ¿quién es este rey? So who is this king? Es el rey de la paz. Is the king of peace. ¿Por qué le sale el rey de la paz Why is it the king of the peace después de una guerra? after a war? Porque quien le había dado la victoria a Abraham Because the one who had given the victory to era el rey Abraham de la paz. was the king of the peace. El que te da a ti las victorias en medio de tus Is guerras the one who gives you the es el rey de la paz. victories in the midst of your El battles. que Is the te king of hace the peace. ganar cada Is batalla, the one who makes you el win que every te hace ganar cada battle. guerra, The one who lets you win every el que war. te hace ganar cada momento difícil de The tu one who vida, makes you win over every se difficult llama war. rey de Salem, el Is the rey de paz. King of peace. ¿Están oyendo o no están acá? Are you listening? Voy a volverlo a decir, el que te hace ganar las guerras es el rey de Salem. The one who makes you win those El rey de wars paz. is the king of peace. Si hoy tú gozas de paz If you y have ganaste peace, una guerra, you won. es por el rey de la paz. It's by the king of Es peace. el rey de Salem. Is the king of Salem.
Entonces se le aparece el rey de la paz. So he appears, the king of peace. Porque ese mismo rey fue el que le acaba de dar la victoria sobre esa guerra. It's because it's the same king that gave him the victory over that Número war. uno. Number one. Abraham tiene un encuentro con el rey de Salem, Abraham has the encounter with that el king rey of de la Salem. paz. King of peace. Pero número dos, But number two, ahora este rey de Salem, this, que también es conocido como sacerdote, that is also known as a priest, bajo el nombre de Melquisedec, under the name of Melchizedek, trae dos elementos en sus manos brings two elements in his hand que se los da a that Abraham: gives them over to Abram. pan Bread y vino. and wine. ¿Qué le da? What does he give? ¿Cómo viene Abraham después de una guerra? How is Abram after a war? Cansado, Tired, hambre, with hunger, sed. thirsty. Después de una guerra, Abraham viene desgastado. After a battle, Abram is worn Tuvo una out victoria poderosa, with a powerful victory, pero viene cansado. but he's tired. Pero el rey de Salem But the king of se Salem topa con él y le dice: tells him, Abraham, Abram, come, eat, aquí hay pan. here's bread. Toma, Drink, aquí hay vino. there's wine. Ahora Abraham Now Abram ingiere, takes, consume, consumes, se alimenta is fed del pan y del vino and the que el rey de Salem le da. that the king of Salem gives him. Escucha esto. Listen, Pan bread es revelación de la palabra. is revelation of the word. Yuhu. Pan Bread es revelación de la palabra. is revelation of the word. Es esto que tú estás recibiendo ahorita. Is this that you're receiving Este es el now? pan que Dios te está dando. This is the bread that God Cristo is es giving el you. pan de vida. Christ is the bread of life. Cristo es el pan. Christ is the Su bread. palabra es pan para ti, para mí. His word is bread for you and I. Abraham Abram, comió pan he ate bread, y ese pan and that bread traía una revelación. had a revelation. Abraham Abram tomó vino took y wine, ese vino and that le wine produjo unción del Espíritu. produced anointing of the Spirit. Una palabra revelada por el Espíritu A word revealed by the Spirit te va a llevar will take you a ofrecer. to offer. El encuentro con el rey de Salem, The encounter with the king of Salem, el pan que come, the bread he eats, el vino que toma, the wine he drinks, es palabra revelada, is revealed word, unción del Espíritu anointing of the Spirit frente al rey de Salem. before the king of Salem. Ahora viene Melquisedec Now Melchizedek y comes, después de ofrecerle pan y vino, and after offering bread and después de wine, obtener la revelación, after having revelation, hermano, no podemos nosotros en ningún momento at no moment can we forzar a nadie force anyone a que dé primicias. to give first fruits. Qué triste es hacer las cosas a la fuerza. How sad is it to do things by Qué force? triste es hacer las cosas porque te sientes exigido. How sad is it to do things because you feel forced? Pero te sientes así But you feel like that porque te quedaste siendo un lot. because you are like a lot. Te quedaste en el espectro material. You stayed in your materialistic aspect. Los Abrahams The Abrams son los hombres de fe. are the men of faith. Son los hombres que activan promesas por la fe. Are the ones that activate promises by Obedecen en faith. fe. They obey in faith. Y ellos And they tienen visitaciones como Dios me dijo que nos iba a visitar have este visitations. 2026. How I said God will visit Ellos us son los que 2026. recibirán visitaciones del rey de Salem. They are the ones that will receive visitations. Los que activan las promesas por fe. ¿Alguien me está oyendo? The ones that activate the promises by faith. Entonces Abraham, So Abram, el hombre de la fe, the man of faith, tiene una visitación del rey de Salem. has a visitation from the king of Salem. Los de la fe The ones of faith son los que reciben visitaciones are the ones who receive del rey de visitations Salem. of the king of Salem. Ellos son los mismos que reciben pan y vino. These are the same ones that receive bread and Son wine. los que reciben revelación de la palabra They're the ones that receive y revelation los of que the word reciben una porción poderosa del Espíritu Santo. and receive a powerful portion Son of the los Spirit. hombres y las mujeres It's the men and women que bajo la revelación de la that palabra under the revelation y of la the word unción del Espíritu and the anointing of the caminan Spirit, victoriosos, they walk victoriously. caminan conquistando, They walk conquering. caminan derrotando al infierno y They pisándole la cabeza al diablo. walk defeating hell and Los que stomping tienen over it. revelación de palabra Those that have revelation y of los the que word tienen unción del Espíritu and have Santo. anointing of the Spirit. Pero los que no, But those who don't, ¿cómo estaba Lot? how was Lot? ¿Dónde estaba Lot? Pregúnteme dónde está Lot. Where was Lot? ¿Dónde está Lot en ese versículo? Where's Lot in this ¿Dónde está verse? Lot en ese capítulo? Where's Lot in this No se chapter? menciona. He's not mentioned. ¿Qué está haciendo Lot? What is Lot doing? Allá está el materialista avergonzado. The materialistic was put to El que shame. tenía todo. The one that had it El all. que había logrado todo con esfuerzo propio. One had accomplished everything in their own strength. El que había hecho a Dios a un lado. The one had
El que se había ido a meter a Sodoma y Gomorra. The one that had gone to Sodom Allá and está Gomorrah. todo avergonzado. There he is, Todo all penoso. shameful, all ¿Por qué? shameful. Why? Porque negó su fe. Because he denied his faith. ¿Por qué? Why? Porque le dio la espalda a Dios. Because he gave his back No to God. termines este 2026 como un Lot. Termina como un Abraham en el nombre de Jesús. But walk like Abraham. Termina como un Abraham en el nombre de Jesús este 2026. Ahí está Lot. There's Lot. Todo avergonzado. Oh, put to shame. Y los criados de Lot, And Lot's ¿cómo servants, miraban ahora a los criados de Abraham? how they would see Después de que andaban peleando. after they were fighting. Compa. Sorry. Bro. Okay. You and me. ¿Después de qué? After what? Después de haber sido avergonzados. After being put to shame. No termines como un Lot este 2026. Don't be like a Lot this Empieza este 2026. 2026 como un Abraham en el Start nombre de this Jesús. 2026 like Empieza Abraham. con el pie derecho. Start with the right foot. ¿Van a aplaudir o no? Como que empiezan y se están ahí. Ahora viene, ¿y qué hace Melquisedec? ¿Me ayudan los músicos, por favor? Melquisedec ahora viene y declara una palabra sobre Abraham. And declares a word over Abraham. Escucha lo que le dice en el versículo 18. And listen what he says in verse 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 19, y le bendijo diciendo: And bless Abraham, saying, bendito blessed sea Abraham be Abraham del Dios Altísimo, by God Most High, creador de los cielos y de la creator tierra. of heavens and earth. ¿De quién era Abraham? Who was Abraham? ¿Quién lo declara? Melquisedec lo declara hijo de quién? King declares like son of who? Del Dios Altísimo. God Most High. ¿Cómo te ve Dios cuando eres un Abraham con fe? How does God see you when you're an Abraham ¿Cómo with te ve faith? Dios cuando activas las promesas por tu fe? How does God see you when you activate your promises Como with su faith? hijo, As his son, como su hija. as his daughter. Él te ve como un hijo. He sees you as a Él te ve son. como una hija He sees you as a daughter que cree en su palabra, that believes in his que word, obedece su palabra. that obeys his Pero ahora word. viene y le dice en el versículo 20: But now verse 20. y bendijo Dios. Y bendito sea el Dios Altísimo, And praise be to the God Most que High, entregó tus enemigos en tu mano who delivered your enemies into your y le hand. dio a Abraham los diezmos de todo. And then Abram gave him a tenth of everything. Tres cosas hace el sacerdote, el rey de Salem, el sacerdote Melquisedec con Abraham. Three things he does with Abram, the priest. Número uno, Number one, se le aparece he appears viniendo de una guerra. coming from a war. Le ofrece pan y vino. He offers bread and wine. Número dos, Number two, lo declara hijo del Altísimo. he declares him the son of the Most High. Y número tres, And number three, le dice: la victoria que acabas de tener he says the victory you were about to fue have Dios quien te la dio. was God that gave it to you. No la ganaste tú solo, You didn't win it on your own. te la dio Dios. God gave you the Como victory. diciéndole: Like telling him, Dios está contigo en las batallas. God is with you in the battle. Dios está contigo en las guerras. God is with you in the Dios wars. está contigo en los momentos más difíciles, Abraham. He is with you in the most Abraham, en difficult esos moments. momentos cuando no miras la luz al final del túnel, Abram, when you don't see the light at the end of the tunnel, Dios está contigo. God is with you. Bendito el Dios Blessed be your que God, entregó en tus manos a tus who enemigos. delivered your enemies into your Las hand. victorias que vas a ganar este The 2026 victories you will have this las vas a 2026, ganar you will win them porque el Dios Altísimo está contigo. because the God Most High is Y Él va a with you. entregar a tus enemigos en tus And He will manos. give your enemies in your Todo lo hands. que el enemigo quiera levantar en contra tuya, All the enemy wants to rise against si you. eres hijo del Altísimo, If you're son of the Most el High, Altísimo lo va a derribar, the Most High lo will va a defeat him desbaratar will y defeat lo him va a destruir. and will destroy them. Asegúrate Be assured tener un encuentro con el rey de Salem. to have an encounter with the King of Salem. Asegúrate And ensure comer yourself pan y vino. to eat bread and wine. Asegúrate tener una revelación de esto que hoy estamos hablando. Assure to have a relation of what we're speaking Una about. revelación de esta palabra. Si crees esta palabra, If you believe this word, ponte de pie. stand to your feet. Si la crees, If you believe it, lo que activa la promesa. what activates a promise Es la fe. is the faith. Pero ahora viene Abraham But now Abram y una vez comes, que recibe esta palabra and once he receives y this se word, topa con el rey de Salem, and is with the King Salem, entonces ahí empezó todo. then that's where it all started. Escúchame, Listen, el diezmo, tithe, las primicias the first y las fruits, ofrendas and the offerings, nunca nacieron como ley. they were never as a law. No fue el producto de una ley, It wasn't a product of a law. fue el producto de un corazón It agradecido. was a product of a grateful heart. Para ese momento,
By that moment, todavía ni había nacido Moisés. Moses had not even been Faltaban born. muchos años Many years para que Moisés naciera for Moses to be born. y recibiera los 10 mandamientos And for the 10 commandments y to be recibiera born. las direcciones y el mandato del diezmo. And to receive the direction and commandment of the tithe. Faltaban muchos años Many years para were que still llegara Moisés. needing for, to Pero go back for antes de Moses que to llegara arrive. Moisés But before Moses y arrived, antes de que llegaran el diezmo como ley, and before the tithe was a law, el corazón de un hombre lleno de fe a man's heart full of faith y agradecido and grateful por las batallas que él había ganado en ese momento, by the battle he had won in that moment, le ofrece a Melquisedec offers to Melchizedek sus diezmos. his tithes. Entonces se entiende que el diezmo, So understand that the las tithe, primicias the first fruits y las ofrendas and the offerings, no es un concepto de hombre. is not a man's concept. Está aquí escrito. It's written. Es palabra de It's Dios. word of God. No fue algo que yo me inventé como pastor. It's not something that I invented as No a fue pastor. algo que mis líderes denominacionales inventaron como hombres. It's not something that my leaders invented as men. Está escrito en este libro. It's written in this book. Y está comprobado. And it's proven. Está comprobadísimo It's proven que quien honra a Dios, that he who honors God, Dios lo bendice. God blesses. Dios lo prospera. God prospers. Dios le multiplica. God multiplies. Está comprobado. It's proven. ¿Quiénes son de la faz de la tierra los más ricos? Who are here on the face of the earth the most Los rich? judíos. The Jews. Dígame usted cuándo ha visto a un rabino pedir debajo de un puente. Ask me when you've seen a rabbi ask for Esos de money underneath gorrita the con bridge. trenzas acá. The ones Dígame with the cuándo lo little ha hat. visto. Tell me when you've ¿Sabe seen ustedes that. quiénes son los dueños del Fondo Monetario Internacional, el FMI? El Fondo Monetario Internacional. Do you know who the owners are? Los judíos. The Jews. ¿Sabe usted que la mayoría de judíos Did you know that majority of the Jews, que hoy están en alta alcurnia y que son los que manejan billones, trillones de they're dólares, the ones that manage billions and trillions of ellos son los dollars? dueños? They are the owners. Algunos lo usan como George Soros, Some use it like George Soros. que es judío, And he's lo Jew. usa para cosas malas. He uses it for wicked Bill things. Gates Bill Gates. también. Also, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg. otros que vienen con descendencia judía. Another one that has Jewish. Hay una promesa en ellos. There's a promise in them. ¿Pero por qué? But why? Porque han sabido darle a Dios. Because they've known to give God. Qué gusto que nos hayas acompañado, es una alegría para nosotros que hayas llegado hasta acá. Déjanos tu comentario, es muy importante. Esperemos que esta palabra te haya bendecido, así que igual compártela con alguien más.